Gracias. Okay. We want to look at the line of the third row now, Vamos a mirar la línea del tercer I ahora and we want to lay it on the structure of Boston, Concord, Exeter. y la vamos a paralelar en la estructura de Boston, Concord y Exeter. And then the fourth waymark is the closed door or the fulfillment of an event. Y el cuarto hito es la prueba de la puerta cerrada o el cumplimiento de un evento. In my presentations from last year, I have tried to show En mis presentaciones el año pasado lo que he tratado de mostrar that when the first and second row is the literal Ottoman Empire, es cuando el primer y el segundo I es el Imperio Otomano. then the third row must be the spiritual Ottoman Empire. Entonces, el tercer I debe ser el Imperio Otomano espiritual. The spiritual Ottoman Empire are not the Taliban, not Hamas, not Iran, El Imperio Otomano espiritual no son los talibanes, ni Hamas, ni Irán, but the so-called Caliphate of the Islamic State. sino el llamado Califato del Estado Islámico. A worldwide spiritual movement. Es un movimiento espiritual mundial. They are the third row or the resurrection of the Ottoman Empire. Ellos son el tercer ay o la resurrección del Imperio Otomano. The third row begins to prepare through the events in the Middle East El tercer ay comienza a prepararse a través de los acontecimientos del Oriente Medio, between 1840 and 1989. entre 1840 y 1989. 1989 ends with an enormous success for the Mujahideen. En 1989 termina con un evento, con un enorme éxito para los mujahidines, Because they are able to defeat one of the two world superpowers at that time. porque ya que ellos son capaces de derrotar derrotar a una de las dos superpotencias mundiales de la época, The Soviet Union. la Unión Soviética. The global jihadism transfers from the Mujahideen to Al Qaeda and then to ISIS. El yihadismo mundial se transfiere de los mujahidines a Al Qaeda y luego al ISIS. In order to understand if the third row will be seen at the Sunday law, Para entender si el tercer ay se verá en la ley dominical, we need to lay that history on our structure of Boston, Concord, Exeter. necesitamos poner esta historia sobre nuestra estructura de Boston, Concord y Exeter. 1998 is Boston. 1989 es Boston. A reform line for the spiritual Ottoman Empire has begun. Una línea de reforma del Imperio Otomano espiritual ha comenzado. When we want to understand 2001, we have to understand Boston, Concord, Exeter. Si queremos entender 2001, tenemos que entender Boston, Concord y Exeter. From 1989, the third row is in their final steps to begin the war against the King of the North. Desde 1989, el tercer ay está en sus últimos pasos para iniciar la guerra contra el rey del norte. After bringing the superpower of the Soviet Union to crumble, Tras hacer desmoronarse a la superpotencia de la Unión Soviética, the movement that formed out of the Mujahideen in Afghanistan el movimiento que se formó a partir de los mujahidines en Afganistán felt strong enough to defeat the other remaining superpower, the USA. se sintió lo suficientemente fuerte como para derrotar a otra superpotencia, la otra superpotencia restante, los Estados Unidos. Their mission was to raise up the modern Ottoman Empire
Su misión era levantar el Imperio Otomano moderno in order to torment and conquer the modern army of Rome, para poder atormentar y conquistar el ejército moderno de Roma, in order to take revenge on the crusade of the Roman Empire. para poder vengarse de la cruzada del Imperio Romano. Even they understand that it is not literal but spiritual Rome now. Incluso ellos entendieron que no es literal, sino espiritual Roma, que es la Roma espiritual ahora. In 1989, after their victory over the Soviet Union, En 1989, tras su victoria sobre la Unión Soviética, the idea of jihad was empowered. se potenció la idea de la yihad. It was a starting point of their mission. Fue el punto de partida de su misión. In Afghanistan, the international jihadist movement flourished. En Afganistán, el movimiento yihadista internacional floreció. They had built up prophecy schools and training camps, Em, Habían construido escuelas de profetas y campos de entrenamiento, which leads us to the next waymark, Concord. lo que nos lidera al siguiente hito que sería Concord. Concord is 1991. Concord es 1991. Osama bin Laden flees from Saudi Arabia to Afghanistan. Osama Bin Laden huye de Arabia Saudita a Afganistán. They start the jihadist movement Al Qaeda. Funda el movimiento yihadista Al Qaeda, Their main mission is to fight against the USA. cuya misión principal es luchar contra los Estados Unidos. In 1991, the movement has an increase of knowledge about their mission. En 1991, su movimiento conoció mejor su misión. 2 years later, in 1993, 2 años más tarde, en 1993, was the first attack on the World Trade Center in New York. fue el primer ataque contra el World Trade Center en Nueva York. The main organizer was trained in Al Qaeda camps. El principal organizador fue entrenado en el campamento de Al Qaeda. Wikipedia says about the attack. Wikipedia dice sobre el ataque, sobre ese That ataque, they wanted to use a larger quantity of explosives to bring down the North Tower and cause it to collapse onto the South Tower. Que querían utilizar una mayor cantidad de explosivos para derribar la Torre Norte To cause it to collapse onto the South Tower. y hacer que se derrumbara sobre la Torre Sur. But there were not enough explosives available for this. Pero no había suficientes explosivos disponibles para esto. So it was a first attempt to bring both towers of the World Trade Center to fall. Así que este fue un primer intento de hacer caer las torres gemelas, las dos torres del World Trade Center. Our next waymark is 1996, Exeter. Nuestro siguiente hito es 1996, Exeter. Exeter is a formalization, a foretaste, Exeter es una formalización, es un anticipo, and a prophecy of the upcoming event. es una advertencia, un mensaje, A prophecy of the upcoming event. es una profecía de un evento venidero. Bin Laden went to Sudan in 1992 to spread his ideology in Africa. Bin Laden fue a Sudán en 1992 para difundir su ideología en África, But in 1996, he came back to Afghanistan. pero en 1996 él regresó a Afganistán.
In that year, he issued the founding manifesto of Al Qaeda, Así que ese año fue cuando él fundó el manifiesto de Al Qaeda, where he officially declared the war on the USA. en el que declara oficialmente la guerra a Estados Unidos. He formulated his message. Formuló su mensaje. It was a so-called fatwa, which is basically an Islamic law issued by a cleric. Era lo que se llama una fatwa, que es básicamente una ley islámica emitida por un clérigo. He made it like an obligation for everyone who professes to be a faithful Muslim Lo hizo como una obligación para todos los que profesan ser fieles musulmanes, to take part in that war, tomar parte en esa guerra, like a divine commandment. como un mandamiento divino. This is the formalization of the message. Esa es la formalización del mensaje, The prediction of what they are going to do at the next waymark. la predicción de lo que ellos van a hacer en el siguiente punto, o en el siguiente hito. This document is found here on this website. You can read it. Este documento lo pueden encontrar en la website, lo pueden leer. In February 1998, En febrero de 1998, they repeated their message and issued another fatwa, repitieron su mensaje y emitieron otra fatwa which said, kill the Americans and their allies. que decía, matad a los americanos y a sus aliados. It was a swelling of their message of 1996. Esto fue una ampliación de su mensaje de 1996. And you can read this here later. Y ustedes lo pueden leer aquí después. To make their message clear, they gave a foretaste in the same year. Para dejar claro su mensaje, dieron, perdón, un anticipo de ese mismo año. In August 1998, they attacked two US embassies En agosto de 1998 atacaron dos embajadas de Estados Unidos in Tanzania and Kenya, where 213 people were killed. en Tanzania y en Kenia, donde 213 personas fueron asesinadas. In my opinion, this is the clear escalation of Exeter. En mi opinión, esta es escalada de lo que es Exeter, It gets progressively louder and louder. que progresivamente se ha tornado más y más fuerte. The final waymark of 2001 El hito final de 2001 is the fulfillment of what was predicted in 1996. es el cumplimiento de lo que fue predicho en 1996. Bin Laden predicted we will attack the USA Bin Laden predijo que atacarían a los Estados Unidos and in 2001 it was realized. y en 2001 eso se cumplió. I think in this dispensation, the structure of Boston Concord Exeter is very clearly seen. Creo que en esta dispensación la estructura del BCE, Boston, Boston Concord y Concord Exeter Exeter. se ve muy claramente. Not only Osama bin Laden predicted what he will do, Eh, es una sola historia, no solamente, perdón, Osama Bin Laden predijo lo que haría, but also the US intelligence service knew it in advance. sino que también el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos lo sabía de antemano. George Bush was warned that bin Laden was planning a big attack on the USA. George Bush fue advertido de lo que Bin Laden planeaba, que planeaba un ataque sobre los Estados Unidos. They had certain details about the plan and knew it was imminent.
Tenía ciertos detalles sobre el plan y sabía que era inminente. This article you may have read already. Este artículo quizás ustedes ya lo han leído Here, they are speaking about the time period between Exeter and 2001. y está hablando sobre el tiempo de periodo entre Exeter y 2001 It is the warning and prophesying of the coming event. y es una advertencia profética de lo que vendrá. And here, the last sentence, Y, Tenet, this is the CIA director, his warnings were prophetic. y en la última oración dice básicamente que las advertencias de Tenet fueron proféticas. It was indeed prophetic. Y de hecho fue profundamente profético. The characteristic of Exeter is that it is predicting the event at the coming waymark. La característica de Exeter es que está prediciendo el evento en el hito que viene. And the event was, of course, 9/11, Y el evento fue, por supuesto, el 11 de septiembre, the beginning of the Third Woe. el comienzo del tercer ay. 2001 is Boston, 2001 es Boston a new dispensation begins. y comienza una nueva dispensación. It points to the Sunday Law waymark on the line of the 144,000. Señala el hito de la ley dominical en la línea de los 144 Or to 2014 on the line of the fractals. o 2014 en la línea de los fractales. We look at the fractals first. Miraremos los fractales primero. At 9/11, the army of Rome was attacked by the Third Woe. El 11 de septiembre, el ejército de Roma fue atacado por el tercer ay. It officially began on that date. Y el tercer ay comenzó oficialmente en esa fecha. Al Qaeda was able to terribly hurt the other superpower, the USA. Al Qaeda fue capaz de herir terriblemente a la otra superpotencia, los Estados Unidos. As consequence, on October 7, Como consecuencia de octubre 7, the USA invaded Afghanistan and the war on terror began. Estados Unidos invadió Afganistán y comenzó la guerra contra el terrorismo. Jihadists say it's the beginning of the modern crusade against Islam. Los yihadistas dicen que el comienzo de la cruzada moderna, que ese fue el comienzo de la cruzada moderna contra el Islam. On November 9, the Taliban were defeated, El 9 de noviembre los talibanes fueron derrotados, but terrorism was not at all defeated. pero el terrorismo no fue derrotado en absoluto. In 2003, the US invaded Iraq. En 2003, los Estados Unidos invaden Irak And overthrew the regime. y derrocan el régimen. Many soldiers got unemployed and joined the jihadists. Muchos soldados se quedaron desempleados y se unieron a los yihadistas. Boston is a begin of a story that develops and escalates until 2014. Boston es el comienzo de una historia que se desarrolla y escala hasta 2014. Al Qaeda's jihad against the Crusaders continues in Europe. La yihad de Al Qaeda contra las cruzadas continúan en Europa. In 2004 and 5, there were big attacks in Spain and UK after the pattern of 9/11. En 2004 y 2005 se producen grandes atentados en España y Reino Unido. From 2004 until 8, the Islamic State in Iraq is built up. Desde 2004 hasta 2008 se construye el Estado Islámico en Irak. In that time, they published important scriptures which form the future character of the Islamic State.
En ese tiempo publican importantes escrituras que conforman el futuro carácter em, del, de lo que es el Estado of the Islámico. Islamic State. Yeah. I would consider this time period as their progressive increase of knowledge about their mission. Yo consideraría este periodo de tiempo como su progresivo aumento de conocimiento sobre su misión. In 2011, bin Laden is killed under Obama. Y en 2020, perdón, en 2011, em, Bin Laden es asesinado bajo el mandato de Obama. The Syrian civil war begins and jihadism grows extremely. Comienza entonces la guerra civil siria y el yihadismo crece enormemente. ISIS in Syria rises. El ISIS, surge lo que es el ISIS y en Siria. Islamic State. 2012 is Exeter, a formalization. En 2012 es Exeter una formalización. In 2012, for the first time, the Caliphate of the Islamic State in Iraq is proclaimed. En 2012 por primera vez, se proclama el califato del IS, del Estado Islámico, en Irak. Jihadism officially transfers to the Islamic State as main actor. El yihadismo se transfiere oficialmente al Estado Islámico como actor principal. They begin to conquer territory and recruit a lot of enthusiasts from many countries. Em, Empiezan a conquistar territorio y a reclutar muchos entusiastas de muchos países. The civil war in Syria and the US invasion in Iraq played an important part in this further development. La guerra civil en Siria y la invasión estadounidense en Irak eh, desempeñaron un papel importante en este desarrollo. In 2012, Hillary Clinton wrote in her emails that were published on WikiLeaks. En 2012, Hillary escribió en sus correos electrónicos, Hillary Clinton, que fueron publicados en Wikileaks, That she is aware of what will happen when they work together que ella es consciente de lo que sucederá cuando trabajan junto con los rebeldes, with rebels and jihadists to fight against Assad in Syria. ya, cuando se trabaja junto con los rebeldes y los yihadistas para luchar contra Assad en Siria. They are fully aware that this will strengthen ISIS, Son plenamente conscientes de que esto fortalecerá el ISIS, but the fight against Assad was more important to the US. pero la lucha contra Assad era más importante para los Estados Unidos. Exeter is a preview of what will happen next. Exeter es un anticipo, un preludio de lo que ocurrirá a continuación. In 2012, the Islamic State of Iraq was proclaimed for the first time. En 2012 se proclamó por primera vez el Estado Islámico en Irak, But it was still regional and pointed to a much bigger event. pero seguía siendo regional y apuntaba a un acontecimiento mucho mayor. In 2014, the global Islamic State was proclaimed. En 2014 se proclamó el Estado Islámico global. Historians call this the most spectacular event since 9/11. Los historiadores lo califican como el acontecimiento más espectacular desde el 9/11. Gilles Kepel said, Jill Capel dice, the clashes in the first 6 months of 2014 culminated in an event that can be considered the most spectacular of international jihadism after the 9/11 attacks, the proclamation of the caliphate. los enfrentamientos de los 6 primeros meses de 2014
Es un acontecimiento que puede considerarse el más espectacular del yihadismo internacional después de los atentados del 11 de septiembre, la proclamación del califato. From 2001, the story develops until its climax in 2014. A partir de 2001, la historia se desarrolla hasta su clímax en 2014. The Islamic State was on its height. El Estado Islámico estaba en su apogeo. They conquered many parts of Syria and parts of Iraq. Conquistaron muchas zonas de Siria y partes de Irak. Thousands of people from many countries, including Western countries, converted to Islam. Eh, Muchos países, incluidos países occidentales, se convirtieron al Islam. They spread their doctrine very successfully through social media and reached thousands. Difundieron su doctrina con gran éxito a través de las redes sociales y llegaron a miles de personas. Robert Manny, a historian, writes in his book, Robert Main escribe en su libro, es un historiador. shortly after, ISIS shortened its name to the Islamic State, which was 2014, and declared that the centuries-old caliphate abolished in 1924 by the Turkish President Kemal Atatürk was now reborn. Poco después, el ISIS acordó su nombre a Estado Islámico, lo cual es en 2014, y declaró que el centenario califato abolido en 1924 fue, por el presidente turco Kemal Atatürk, ahora renacía. He is talking here about the Ottoman Empire Se refiere al Imperio Otomano, that is now reborn in 2014 eh, que ahora va a renacer en 2014 in the form of the Islamic State. en la forma del Estado Islámico. 2014 is Boston in the dispensation until 2019. 2014 es Boston en la dispensación hasta 2019. In 2014, the Islamic State was on their climax in regards to occupied territory in Syria and Iraq. En 2014, el Estado Islámico estaba en su punto álgido en lo que respecta a los territorios ocupados en Siria e Irak. Since then, the king of the south and of the north fought strongly against ISIS in Syria and took back these territories. Desde entonces, el rey del sur y el rey del norte lucharon con fuerza contra el Estado Islámico en Siria y recuperaron sus territorios. The war on terror intensified. La guerra contra el terrorismo se intensificó. 2014 to 19 was a decline for them in regards to territory, 2014 a 2019 fue un declive para ellos en lo que respecta al territorio, but ideologically it was a further rise. pero ideológicamente fue un nuevo ascenso. We need to consider that it is a spiritual kingdom that they are building. Necesitamos considerar que es un reino espiritual lo que ellos están construyendo. Their ideology is spread worldwide. Su ideología se extiende por todo el mundo. In these years, ISIS commit many attacks in France, Germany, USA, and Russia. En esos años, el Estado Islámico cometió numerosos atentados en Francia, Alemania, Estados Unidos y Rusia. A large number of refugees come to Europe, and the European governments are challenged enormously. Un gran número de refugiados llega a Europa y los gobiernos europeos se ven enormemente cuestionados. Right-wing parties use it to spread populism and get votes. Los partidos de derecha lo utilizan para difundir el populismo y conseguir más votos. 2016 is the increase of knowledge. 2016 es su aumento de conocimiento. In 2016, the official magazine of the Islamic State declares, "Kill any disbeliever."
En 2016, la revista oficial del Estado Islámico declara matar a cualquier incrédulo, which is a call to worldwide jihad. que es un llamado a la yihad mundial. In 2018, Exeter, we should see what will happen in 2019. En 2018, en Exeter deberíamos ver qué ocurrirá en 2019. It's a continuation of the story of 2014 and 16. Es la continuación de la historia de 2014 y 2016. It's also connected to the fight between King of the South and King of the North. También está relacionada o conectada con la lucha entre el rey del sur y el rey del norte. It's their fight over spheres of influence heading to Rafia in 2019. Su lucha por las esferas de influencia que se dirigirá a Rafia en 2019. In 2018, Putin and Trump made a deal. Y en 2020, Putin y Trump hicieron un trato. The US withdraw their troops from Syria and Afghanistan and remove the sanctions on Russian oligarchs. Estados Unidos retira sus tropas de Siria y Afganistán y elimina las sanciones a los oligarcas rusos. End of 2018, Trump announces the troop withdrawal from Syria. A finales de 2018, Trump anuncia la retirada de tropas de Siria, He was warned that this will be a huge mistake. pero se le advirtió que esto será un gran error. There are two articles that explain this warning quite well. Estos dos artículos explican su advertencia claramente. Um, Trump said the Islamic State was defeated and that he can now bring the US soldiers home. Trump dijo que el Estado Islámico fue derrotado y que ahora puede traer a los soldados estadounidenses a casa. But Republican Senator Lindsey Graham said that it was not defeated Pero el senador republicano Lindsey Graham dijo que no fue derrotado and that the withdrawal is a huge mistake. y que esa retirada es un gran error. Um, um, Lindsey Graham said that the biggest winners in this are ISIS and Iran. Lindsey Graham dijo que la, you are reading the next word. Um, I read the last paragraph. Senator Lindsey Graham. Ok, la senadora Lindsey Graham dijo que no fue derrotado. Marco Rubio, this is the last paragraph of this quote. Marco Rubio called the move a grave error. Let me find it. Marco Rubio, otro senador republicano, calificó la medida de gran error. Um, Exeter 2018 was a prediction for what happened in 2019. Exeter en 2018 fue una predicción de lo que ocurriría en 2019. They knew that the US withdrawal from Syria will strengthen Russia and also ISIS. Sabían que la retirada de Estados Unidos de Siria fortalecerá a Rusia y también al ISIS. Trump brought Putin the victory. Trump le dio la victoria a Putin. In 2018, Rafia was predicted. En 2018 se predijo Rafia And it is directly connected with the story of ISIS. y está directamente conectado con la historia de ISIS. 2019 was a victory for ISIS. 2019 fue una victoria para ISIS. Everyone except Trump understood what the removal of the troops would mean. Todo el mundo excepto Trump comprendió lo que significaría la retirada de las tropas, But Trump rejects any warning.
pero Trump rechazó cualquier advertencia. It was clear that the mission to fight ISIS was not over. Estaba claro que la misión de luchar contra el ISIS no había terminado. And the announcement to withdraw US troops from Syria was good news for ISIS. Y el anuncio de retirada de las tropas estadounidenses de Siria fue una buena noticia To para, regain power and continue their mission, eh, para recuperar poder y continuar su misión, esto para el which ISIS. is since centuries the same mission, fight the armies of Rome. Em, es que es desde hace siglos la misma misión, luchar contra los ejércitos de Roma. So in 2019, he does what he announced in 2018. En 2019 hace lo que se anunció en 2018. This was a Pyrrhic victory for Russia, Esta fue una victoria pírrica para Rusia and it was a victory for ISIS. y fue una victoria para ISIS. In 2019, a new dispensation begins. En 2019 comienza una nueva dispensación. The withdrawal of the US from Syria favors jihadism to rise again La retirada de Estados Unidos de Siria favorece el resurgimiento del yihadismo y les and motiva motivate nuevamente. them. Yeah. Y los motiva. And in their narrative, it means that they were able to drive the arch enemy, the unbelievers, the crusaders, out of their country. En su narrativa significa que pudieron expulsar de su país el archienemigo y a los infieles, eh, a los cruzados, Um, just as they did in Afghanistan in 1989. como lo habían hecho en Afganistán en 1989. They are able to defeat a world superpower. Son capaces de derrotar a una superpotencia mundial. 2020 is Concord, the increase of knowledge. 2020 es Concord, el aumento de conocimiento. In February 2020, Trump announces the withdrawal from Afghanistan. En febrero de 2020, Trump anuncia la retirada de Afganistán. Despite warnings that ISIS-K, which is the affiliate group of ISIS in Afghanistan, will rise. A pesar de las advertencias de que el ISIS, que es el grupo afiliado, sería ISIS-K, que es el grupo Mhm. afiliado en ISIS en Afganistán, se levantará. So the increase of knowledge of what will happen is there. Así que el aumento del conocimiento de lo que va a suceder está ahí. 2021 is Exeter, the formalization. 2021 es Exeter, la formalización. The withdrawal of US troops from Afghanistan took place from May until August. La retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán tuvo lugar desde mayo hasta agosto, Despite warnings. a pesar de las advertencias. As a result, the Taliban take Kabul on August 15. Como resultado, los talibanes toman Kabul el 15 de agosto. The return of the Taliban is an important waymark in the story of the Third War. El regreso de los talibanes es un hito importante en la historia del Tercer Ay, Because it strengthened ISIS-K, the Afghan affiliate of ISIS. porque fortaleció el ISIS-K, la filial afgana de ISIS. So the warnings of what will happen when the US troops are removed were clear. Así que las advertencias de lo que sucederá cuando se retiren las tropas de Estados Unidos eran claras. It will enable ISIS-K to rise. Permitía que ISIS-K se levantara. And they are the threat to the army of Rome. Y ellos son la amenaza para el ejército de Roma. With the withdrawal of the US troops and the return of the Taliban, thousands of ISIS fighters came out of the prisons.
Con la retirada de las tropas estadounidenses y el regreso de los talibanes, miles de combatientes del ISIS salieron de las cárceles. Exeter is announcing the coming waymark, which is in 2021 as well. Exeter anuncia el próximo hito que será también en 2021. After the US withdrew most of their troops and after the Taliban took Kabul, Después de que Estados Unidos retirara la mayoría de sus tropas y de que los talibanes tomaran Kabul, ISIS-K immediately showed their new strength. ISIS-K mostró inmediatamente su nueva fuerza. Exeter predicted what will come next. Exeter predijo lo que vendría después. ISIS-K directly attacked the army of Rome. El efecto fue ISIS-K cuando atacó directamente el ejército de Roma. On August 26, 2021, ISIS-K attacked the US military at the Kabul airport. El 26 de agosto de 2021, ISIS-K atacó el ejército estadounidense en el aeropuerto de Kabul And killed 13 soldiers and many civilians. y mató a 13 soldados y a muchos civiles. A clear fulfillment of what was predicted. Un claro cumplimiento de lo que se predijo. In this article, we can read that terrorism analysts warned. En este artículo lo que podemos leer es la advertencia del terrorismo. You can read the first two sentences, the first paragraph. Podemos leer las dos oraciones. Ok. Durante meses, los analistas del terrorismo advirtieron de que los militares afganos vinculados al Estado Islámico intentarían convertir la salida de la administración Biden en un espectáculo sangriento. El jueves en Kabul, estas predicciones se hicieron realidad. So again, even the journalists call it a prediction. Así que, de nuevo, incluso los periodistas lo califican de predicción. Terrorism analysts knew it and warned about it. Los analistas del terrorismo lo sabían y lo advirtieron. It was Exeter, a prediction about the coming event. Era Exeter una predicción sobre el acontecimiento que se So avecinaba. our structure is absolutely valid. Entonces nuestra estructura es absolutamente válida. We can clearly see that in this dispensations, all precautions are done for ISIS to rise again to power. Podemos ver claramente que nuestra predicción, que en esta dispensación, todas las predicciones están hechas para que el Estado Islámico suba de nuevo al poder. They got the US out of Syria and out of Afghanistan. Sacaron a Estados Unidos de Siria y de Afganistán. The removal of the troops was announced in 2020, increase of knowledge. Las retiradas de las tropas se anunció en 2020 como aumento de It was conocimiento. it was realized in 2021, Se realizó en 2021 and with it came a warning and a prophecy, which is Exeter. y con ella vino una advertencia y una profecía que es Exeter. And then the fulfillment of the predicted event, a deadly attack against the army of Rome. Y luego el cumplimiento del evento predicho, que fue un ataque mortal contra el ejército de Roma. In the next dispensation is 2021 to the Sunday Law. En la siguiente dispensación, que es 2021 a la ley dominical, In 2021, the crisis of the Islamic State was over. en 2021 la crisis del Estado Islámico había terminado. Especially ISIS-K is rising since that date. Especialmente ISIS-K está aumentando desde esa fecha. After the withdrawal, thousands of fighters came out of prison. Tras la retirada, miles de combatientes salieron de prisión.
ISIS-K committed the deadly attack on the US troops. ISIS-K cometió el ataque mortal contra las tropas estadounidenses. ISIS-K can now further strengthen and build up a worldwide network. El ISIS-K puede ahora fortalecerse aún más y construir una red mundial. In this new dispensation, 2021 is a Boston, En esta nueva dispensación, 2021 es un Boston, a beginning of a story leading up to the Sunday Law. es el comienzo de una historia que conduce a la ley dominical. I would suggest that 2022 is Concord. Yo voy a sugerir que 2022 es Concord. In the internal line of the movement, I would mark the Vespers of Elder Tess as our increase of knowledge. Y en la línea interna del movimiento, yo marcaría los Vespers de la anciana Tess como nuestro aumento de conocimiento. For me personally, the Vespers were crucial to understand why neither the right wing nor the left wing really understand Islam. Para mí, especialmente, los Vespers fueron cruciales para entender por qué ni la derecha ni la izquierda entienden realmente el Islam. And the Vespers were essential for the understanding of all of our other lines too. Y los Vespers fueron esenciales para la comprensión de todas nuestras otras líneas también. She laid the groundwork, she gave us the increase of knowledge. Ella sentó las bases, nos dio la ampliación de conocimientos Before she left it on us to dig out the remaining information of Exeter and the Sunday Law. antes de dejarnos a nosotros la tarea de desenterrar la información restante de Exeter y la ley dominical. In our story in 2022, En nuestra historia, en 2022, ISIS-K attacked the Russian embassy in Afghanistan. ISIS que atacó em, las, ay, las embajadas Embassy en and Afganistán, show clear ambitions to attack the West. y demostró una clara ambición de atacar el occidente. In the same year, another prison breakout takes place in Syria, El mismo año se produce otra fuga de presos en Siria, where many ISIS fighters were freed. donde muchos presos en Siria fueron liberados. Another important event in that dispensation is October 7, 2023. Y otro acontecimiento importante en esta dispensación es el 7 de octubre de 2023, The attack by Hamas on Israel and the following in Gaza. el ataque de Hamas contra Israel y la guerra que siguió en Gaza. I think it was an important event in the further development in the story of the Third World. Yo creo que fue un evento importante en el desarrollo posterior en la historia del Tercer Reich. A CNN article says, Un artículo de la CNN dice, ISIS sought to exploit the situation in Gaza within days of October 7 attacks by Hamas. el ISIS trató de explotar la situación en Gaza pocos días después de los ataques del 7 de octubre de Hamas. All what happened on that day and in the aftermath had further strengthened ISIS. Todo lo sucedido ese día y en los días posteriores había fortalecido aún más al ISIS. It was another turning point. Fue otro punto de inflexión. Now we come to Exeter. Y ahora vamos a Exeter. I suggest 2024 as Exeter. Yo sugiero que que 2024 es Exeter. Um, could you repeat this article from CNN? Ok, vamos a repetir el artículo de CNN que dice, en enero del año pasado, del 2024, el portavoz de ISIS, Abu Hudhaifa al-Ansari,
Llamó a los musulmanes a cazar a nuestras presas, los judíos, los cristianos y sus aliados, en las calles y callejones de América, Europa y el mundo. Es un discurso citado por Site Intelligence. Yeah, Continúa. that's enough. Um, that means in 2024 they reaffirmed their declaration of war. Eso significa que en 2024 reafirmaron su declaración de guerra. They formulated their message again. Ellos volvieron a formular su mensaje de nuevo. Remember in 1996, Recuerden que en 1996, Osama bin Laden formulated his message Osama Bin Laden formuló su mensaje in declaring officially war against the US and the world. y declaró oficialmente la guerra contra Estados Unidos y el mundo, And calling on all Muslims to participate. y llamando a todos los musulmanes a participar. It's now the same message. Ahora es el mismo mensaje. On March 22nd, 2024, ISIS-K attacked Russia. El 22 de marzo de 2024, ISIS-K atacó Rusia. It was a big orchestrated attack on a concert hall near Moscow. Fue un gran atentado orquestado en una sala de conciertos cerca de Moscú, With 145 people killed. donde murieron más de 145 personas. This attack made clear that ISIS-K is well and alive. Este ataque dejó claro que ISIS-K está vivo y coleando, digamos así. That they are able to do big, devastating, organized attacks on international ground. em, que son capaces de hacer grandes devastaciones y están organizando ataques en terreno internacional. They had a message and they manifested that they were able to realize it. Tenían un mensaje y manifestaron que eran capaces de llevarlo a cabo. In this article, the last sentence, they say ISIS-K is among the most concerning given its capabilities and intent. En este artículo, la última oración dice, el ISIS-K es una de las más preocupantes dadas sus capacidades e intenciones. And one sentence before, the warning lights for large-scale violence, they concluded, are flashing as brightly today as in the years before 9/11. Y unas oraciones antes dice que las luces de alarma de la violencia a gran escala concluyeron, parpadean tan intensamente hoy como en los años anteriores al 11 de septiembre. I will skip this article. Yo voy a saltar este artículo. Slide 47. I understand this was a very clear warning Entiendo esto como una advertencia muy clara, that were proclaimed here in 2024. que fueron proclamadas aquí en 2024, Which I understand to be Exeter. es lo que entiendo que es Exeter. I want to continue now the article that we already started when we discussed 9/11. Y quiero continuar ahora el artículo que ya empezamos cuando hablamos del 11 de septiembre. It was written in June 2024. Fue escrito en junio de 2024 And I think this is also really prophetic. y creo que esto también es realmente profético. Just look at the headline. Solo miren el título. We are in the run-up to 9/11. Estamos en vísperas del 11 de septiembre. The terrorism warning lights are blinking red again. Las luces de alarma del terrorismo vuelven a parpadear en rojo.
Before 9/11, the CIA and FBI warned many times about what Osama bin Laden will do in short. Antes del 11 de septiembre, la CIA y el FBI advirtieron muchas veces sobre lo que Osama Bin Laden haría en breve. The CIA director said that he had not the slightest doubt that Osama bin Laden is planning attacks against the USA, El director de la CIA dijo que no tenía la menor duda de que Osama Bin Laden está planeando atentados contra Estados Unidos. saying that the attacks could be simultaneously and spectacular. Dijo que los ataques podrían ser simultáneos y espectaculares. He was deeply convinced about the gravity of the threat. Se mostró profundamente convencido de la gravedad de la amenaza. His warnings were prophetic. Sus advertencias fueron proféticas. In the next paragraph, the author compares the time before 9/11 with our time. En el siguiente párrafo, el autor compara la época anterior al 11 de septiembre con una época, perdón, con nuestra época. So 2024 is compared to the time before 9/11. Así que 2024 es comparado con la época anterior al 11 de septiembre. Um, I read here the sentence in the middle. Foiled plots inside the United States should be the ultimate wake-up call. Um, Let me see. The second paragraph. The middle, right? El Estado Islámico, especialmente el Estado Islámico Jorazán, ISIS-K, No, ¿no? slide 51. Let me see. Ok, ya, I found it. Okay. Em, de la sentencia. Los complots frustrados dentro de los Estados Unidos deberían ser la última llamada de atención. So I think the warning can't get clearer. Creo que la advertencia no puede ser más clara. This is Exeter, in my opinion. En mi opinión, esto es Exeter. A very clear and serious warning, Una advertencia muy clara y seria and the first demonstration of what they are capable of doing. y la primera demostración de lo que son capaces de hacer. Um, I'm reading here the last part. In March, during the Muslim holy month of Ramadan, an ISIS-K spokesperson called on individuals to carry out lone wolf attacks on Christians and Jews in the United States, Europe, and Israel. Y en marzo, durante el mes sagrado musulmán del Ramadán, un portavoz de ISIS-K hizo un llamamiento a individuos para llevar a cabo ataques de lobos solitarios contra cristianos y judíos en Estados Unidos, Europa e Israel. When terrorist groups make explicit threats to the United States, Washington should listen. It is not uncommon for adversaries to say precisely what they are going to do, as bin Laden did before 9/11. Cuando los grupos terroristas amenazan explícitamente a Estados Unidos, Washington debería escucharlos. No es infrecuente que las advertencias digan con precisión lo que va a hacer, como hizo Bin Laden antes del 11 de septiembre. This is an Exeter before 9/11. Esto es Exeter antes del 11 de septiembre. These explicit threats were made in 2024. Estas amenazas explícitas fueron hechas en 2024. This must be Exeter to the next waymark, which is the Sunday law. Esto debe ser un Exeter al siguiente hito, que es la ley dominical. Um, you can read the paragraph for the past 2 decades. Ok. Vamos a leer la siguiente cita. Durante las últimas décadas, tanto bajo gobiernos
republicanos como demócratas, em, los esfuerzos de miles de estadounidenses en las comunidades militares y de inteligencia han evitado al país un segundo 11 de septiembre, o algo peor. Se trata de un logro extraordinario, pero el trabajo no ha terminado. Un atentado terrorista es una catástrofe evitable. A medida que aumenta la amenaza, los responsables políticos deben estar a la altura de las circunstancias para proteger el territorio nacional de Estados Unidos. Now, with all the purging of the FBI and CIA that Trump is doing since he is in office, Ahora, con toda la purga del FBI y la CIA que está haciendo Trump desde que está en el cargo, I wonder how this will continue. me pregunto cómo continuará esto. And we know Trump doesn't listen to any warning. Y sabemos que Trump no escucha ninguna advertencia. When Bush didn't listen, Trump wouldn't listen even less. Cuando Bush no escuchaba, Trump menos aún. I believe that the Sunday law is in 2025. Creo que la ley dominical es 2025. The shipwreck of the institution, which was announced and prepared in 2024, El naufragio de la institución que se anunció y preparó en 2024 has come into effect in January 2025. ha entrado en vigor en enero de 2025. The lamb like beast is speaking like a dragon. La, la bestia parecía un cordero hablando como un dragón. In my understanding, the speaking began in January. A mi entender, el hablar empezó en enero. It looks democratic like a lamb, Parece democrática como cordero, but speaks dictatorial like a dragon. pero habla dictatorialmente como un dragón. If my logic is correct, in the year of the Sunday law, Si mi lógica es correcta, en el año de la ley dominical, because of issuing the Sunday law, the army of Rome will be hit by ISIS. debido a la emisión de la ley dominical, el ejército de Roma será golpeado por el ISIS. The FBI director and others said in 2024, El director del FBI y otros dijeron en 2024, we are in a run up to 9/11. estamos en el periodo del 11 de septiembre. I think that 2001 is pointing to 2025. Creo que 2001 está apuntando a 2025. The threat is twofold: La amenaza es doble, lone wolf and orchestrated attacks. lobos solitarios y ataques orquestados. I have no idea what it will be, No tengo idea de lo que será and I think we won't get more details beforehand. y creo que no tendremos más detalles de antemano. By definition, it will be suddenly and unexpectedly. Por definición, se producirá de forma repentina e inesperada. It's not through such kind of prophecy that we should attract any people into the movement. No es a través de este tipo de profecías que debemos atraer a la gente al movimiento. A fulfilling just serves the purpose to confirm our waymarks and methodology. Un cumplimiento solo sirve para eso, para confirmar nuestros puntos de referencia y nuestra metodología. The year 2025 began with the following event. El año 2025 comenzó con el siguiente acontecimiento. In the early morning of 2025, in the New Year celebrations in New Orleans, En la madrugada de las celebraciones del Año Nuevo del 2025, en Nueva Orleans, a man with an ISIS flag on his pickup drove into a crowd.
Un hombre con una bandera del ISIS en su camioneta se lanzó contra una multitud to destroy the New Year celebrations of the Crusaders. para destruir las celebraciones del Año Nuevo de los Cruzados. It was not New Year in the Islamic calendar. Eh, los infieles en sus palabras que decían, ¿no? No era Año Nuevo en el calendario islámico, It was only the Christian New Year. era, era solo el Año Nuevo cristiano. The name of this man, translated from Arabic, means El nombre de este hombre traducido del árabe significa the son of the violent religion. el sol de la religión violenta. So I think it was no coincidence that the year 2025 began with that attack. Así que creo que no fue una coincidencia que el año 2025 comenzara con este ataque. They declared their intentions in 2024, Declararon sus intenciones en 2024 and they are beginning to realize it in 2025. y empiezan a materializarlas en 2025. It's the same what happened between 1996 and 2001. Es lo mismo que ocurrió entre 1996 y 2001. Um, Perdón, el hijo del... I, La traducción. yep, sorry. Solo una corrección. La traducción del nombre es el hijo de la religión violenta. Ok. Yeah. I skip to slide 57. In the line of the 144,000, the structure is as follows. Vamos a saltar un poquito y... what slide you are? Slide 57. Ok. En la línea de los 144, la estructura es la siguiente. 2001 is Boston. 2001 es Boston. In our story of the third woe against the army of Rome, En nuestra historia, el tercer ay contra el ejército de Roma, the dispensation begins with 9/11. la dispensación comienza con el 11 de septiembre. The third woe begins. El tercer ay comienza. The war on jihadist terrorism begins. La guerra contra el terrorismo yihadista también comienza. The jihadist movement grows, develops, and spreads worldwide. El movimiento yihadista crece, se desarrolla y se extiende por todo el mundo. 2019, the US withdrew their troops from Syria. 2019, Estados Unidos retiró sus tropas de Siria, Which was a victory for ISIS, que sería una respuesta, una victoria, perdón, para ISIS, even if they looked territorially defeated. incluso cuando ellos no habían sido derrotados territorialmente, en su territorio. But their ideology was empowered. This is Concord. Pero su ideología fue empoderada, y esto es Concord. 2021, the US withdrew their troops from Afghanistan, En 2021, Estados Unidos retiró sus tropas de Afganistán, which was another victory for ISIS, lo cual fue otra victoria para ISIS, especially for ISIS-K. especialmente para ISIS-K. The crisis of the Islamic State was over. La crisis del Estado Islámico había terminado. It re-energized jihadists around the world. Esto revitalizó a los yihadistas en todo el mundo. Thousands of ISIS fighters were freed from prisons. Miles de combatientes del ISIS fueron liberados de las cárceles. ISIS-K manifested their deadly capability by an attack against the US military in Kabul. El ISIS-K manifestó su capacidad mortífera con un ataque contra el ejército estadounidense en Kabul. They attacked the army of Rome. Atacaron el ejército de Roma. This is Exeter, Esto es Exeter. a foretaste, a visible sign, a prophecy of a future event.
Un, un preludio, un anticipo, un signo visible, una profecía de un evento futuro. The year 2025 began with an attack on US territory by an ISIS-inspired man. El año 2025 comenzó con un atentado en territorio estadounidense I think we should carefully watch what will happen in the months to come. que fue perpetrado por un hombre inspirado en el ISIS, por el ISIS. No. Yes, next sentence. I think we should carefully watch what will happen in the months to come. Creo que debemos observar atentamente lo que ocurrirá en los próximos meses. Trump gives enough reason for the jihadists to hate the USA. Trump da suficientes razones para que los yihadistas or- em, odien a Estados Unidos. These pictures are from a video what was not made on his order, Este video no fue realizado por orden suya, but he reposted it on February 26th. pero sino que él lo volvió a publicar en febrero de 26 de febrero. It contains every possible symbology that triggers their moral and traditional values enormously. Contiene toda la simbología posible que dispara enormemente sus valores morales y tradicionales. The Crusader and the Jew in Palestine on their holy ground. El cruzado y el judío, los cristianos, los judíos en Palestina, en su tierra santa, pura blasfemia. This is pure blasphemy in their eyes. Esto es pura blasfemia en sus ojos. In an information warfare, this video is a direct attack against them. En una guerra de información, este video es un ataque directo contra ellos. It's the modern crusade that will not remain unanswered. Es la cruzada moderna que no quedará sin respuesta. In summary, as I have explained in the first part of the study, En resumen, como he explicado en la primera parte de este estudio, I believe that the institution got finally shipwrecked in January 2025. creo que la institución naufragó definitivamente en enero de 2025, Pretending to be a democracy or a lamb, but speaking as a dragon. pretendiendo ser una democracia o un cordero, But speaking as a dragon. pero hablando como dragón. The election looked as being free and fair, but by definition, it was not. Las elecciones parecían libres y justas, pero por definición no lo eran. By doing this, they have committed the biggest sin which a democracy can commit. Al hacer esto, han cometido el mayor pecado de una democracia que una democracia puede cometer. All institutions, both parties, the Congress and Senate, and the Supreme Court, and also the media, Todas las instituciones, ambos partidos, el Congreso, el Senado, el Tribunal Supremo y también los medios de comunicación, are guilty of this sin. son culpables de este pecado. The people have not yet failed. El pueblo aún no ha fracasado. Their test comes later, Su prueba llega más tarde, but the institution has failed. pero la institución ha fallado. The glorious land is not glorious anymore. La tierra gloriosa ya no es gloriosa. In the second part, I have discussed the third woe by placing it on the line. En la segunda parte he analizado el tercer ay, situándolo en la línea. We have seen the repeating pattern of Boston, Concord, Exeter, Hemos visto el patrón repetitivo de Boston, Concord y Exeter. and have seen that both the dispensation of 2001 to the Sunday Law Hemos visto que tanto la dispensación de 2001 a la ley dominical como de 2021 a la ley dominical point to an event with ISIS at the Sunday Law waymark.
apuntan a un evento con ISIS en el hito de la ley dominical, who will be hurting again the army of Rome. que volverá a herir al ejército de Roma. Okay, let's pray. Ok, vamos a orar. Dear God, thank you that we could go through the study. Querido Dios, te agradecemos que hemos podido ir a través de este estudio. Help us also with our questions afterwards. Ayúdanos también con nuestras preguntas después de esto And help us to understand all of this. y ayúdanos a entender todo esto a cada uno de nosotros. Thank you in Jesus' name, amen. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Elena.